En el corazón del firmamento, donde el equilibrio se convierte en la brújula de los cielos, Libra extiende sus alas de justicia y armonía. Es el signo que danza entre extremos, que busca la paz como un jardinero que cuida de su huerto, que se detiene a contemplar cada matiz del mundo con la mirada atenta de quien sabe que toda belleza merece su espacio. Y, sin embargo, en su aparente calma, en su afán por conciliar y por sostener la balanza que lo define, duerme un poder secreto que pocos sospechan. Un poder que contradice la delicadeza y el sosiego que lo rodean. Un poder que es, en sí mismo, un rayo oculto detrás de la nube. Ese potencial dormido es la fuerza de la ruptura. Libra, nacido para negociar, para suavizar los bordes ásperos del destino, esconde en lo más profundo de su ser la capacidad de incendiar el horizonte. Allí donde todos creen que solo encontrará excusas, indecisión y tibieza, existe una veta ardiente capaz de derribar estructuras oxidadas, de desafiar las máscaras, de decir la verdad desnuda sin temor a las consecuencias. Es un poder casi paradójico, el signo que más teme al conflicto es también el que puede volverse implacable cuando descubre que la armonía jamás puede levantarse sobre el engaño o la injusticia. Ese momento, cuando despierta, lo transforma en un guerrero inesperado, en un estratega que no solo equilibra, sino que desarma a quien intente pervertir la balanza. El secreto de Libra no está en la decisión inmediata, sino en la acumulación silenciosa de percepciones. Escucha, observa, guarda en su interior miles de impresiones que parecen desvanecerse en el aire, pero que en realidad se almacenan como piezas de un rompecabezas mayor. Cuando despierta ese poder, todo lo visto y sentido se organiza como si el universo mismo le dictara un mapa. Libra entonces sorprende al mundo con una claridad que nadie anticipaba, puede ver más allá del disfraz, puede trazar caminos de justicia donde otros solo perciben caos. Su mente, entrenada en la contemplación, se convierte en espada, su voz, tantas veces moderada, se convierte en trueno. Y esa transformación desconcierta, porque nadie la espera. El potencial dormido de Libra es el coraje. El coraje de sostener una verdad incluso si rompe la paz. El coraje de elegir un destino aunque implique perder seguridades. El coraje de enfrentar el rechazo cuando su espíritu, tan necesitado de aprobación, entiende al fin que su verdadera misión no es complacer, sino revelar. Es un coraje extraño, distinto al del guerrero de Aries o a la resistencia silenciosa de Capricornio. Es un coraje que nace de la justicia misma, de ese sentido innato de equilibrio que, cuando se ve traicionado, libera una fuerza irreductible. Libra no pelea por ego, ni por dominio, ni por orgullo, pelea por el orden secreto del universo, por la música que sostiene las estrellas en su lugar. Ese don oculto no se manifiesta todos los días. Permanece enterrado como un volcán dormido, porque la vida cotidiana exige la dulzura, la diplomacia, el encanto con que Libra abre puertas y tiende puentes. Pero el destino, en sus giros inevitables, siempre coloca a Libra frente a una encrucijada en la que ese poder ya no puede seguir dormido. Y cuando ocurre, la transformación es épica. El signo que parecía rehén de sus dudas se convierte en arquitecto de certezas. El ser que parecía necesitar la aprobación de todos se vuelve un faro que avanza solo, sin mirar atrás, guiado únicamente por su conciencia. Es entonces cuando Libra se reconoce como el guardián silencioso de la justicia cósmica, no el diplomático que media, sino el juez que dicta el veredicto final. Ese despertar produce un choque en su entorno. Quienes lo conocían como el indeciso amable, como el ser que se perdía en matices, quedan asombrados de su determinación. Nadie imagina que en ese corazón lleno de ternura habite también la posibilidad de la firmeza absoluta. Nadie espera que aquel que parecía ceder siempre tenga la valentía de decir hasta aquí y sostener esa frontera como si fuese de hierro. Es un despertar que desconcierta porque contradice la imagen que el mundo ha construido de Libra, y también la que Libra había construido de sí mismo. Pero en esa contradicción radica su grandeza, descubrir que lo opuesto también le pertenece, que el fuego late debajo del aire. El potencial dormido de Libra es, en última instancia, la revolución. No una revolución hecha de estruendo vacío, sino de la sabiduría de quien conoce la fragilidad de la paz, aún así, decide romperla para edificar algo más puro. Ese es el don que nadie sospecha, la capacidad de transformarse en catalizador de cambios, en impulsor de una justicia que no se negocia, en portador de una luz que no admite sombras. Cuando Libra despierta ese poder, el universo entero se estremece, porque la balanza ya no se limita a equilibrar, sino que dicta el peso verdadero de cada cosa. Y en esa revelación, Libra se convierte en aquello que siempre fue, pero que no recordaba,
el guardián del orden oculto, el guerrero de la belleza, el constructor de un destino que se atreve a ser justo aunque duela. En el trasfondo invisible del zodiaco, Libra porta un enigma que suele pasar desapercibido incluso para los ojos más atentos, la alquimia entre lo frágil y lo irrompible. La primera impresión que despierta es la de un ser que evita el peso de los extremos, que se resguarda en la armonía como si fuera un manto de seda, que parece caminar siempre entre líneas delgadas, cuidando no lastimar, no ofender, no desatar tormentas innecesarias. Sin embargo, esa apariencia amable es solo la superficie de un océano mucho más profundo. En sus aguas internas se gesta la capacidad de resistencia, la fuerza de sostener procesos que otros abandonarían, la paciencia férrea para esperar el instante en que el cosmos se alinea con su visión. Esa fortaleza no se grita ni se exhibe, se despliega solo cuando la vida lo arrincona contra la verdad de lo inevitable. Allí se revela que la suavidad de Libra no es debilidad, sino el disfraz de una voluntad silenciosa que resiste sin quebrarse. Lo dormido en Libra es también su potencial creativo más arrollador. Se suele hablar de su gusto por lo bello, por lo justo, por lo armonioso, pero pocas veces se reconoce que en su interior existe un genio oculto capaz de reinventar el orden del mundo. Esa creatividad no surge del mero impulso estético ni del deseo de agradar, nace de su visión integradora, de esa habilidad única de percibir las conexiones invisibles entre opuestos. Mientras otros signos se pierden en la lucha entre polaridades, Libra percibe que ambas fuerzas forman parte de una danza mayor. Y en esa comprensión reside su capacidad creadora, puede inventar sistemas, puentes, formas de convivencia, relatos y símbolos que trascienden lo limitado. Es un arquitecto de realidades nuevas, un tejedor de futuros posibles. Cuando despierta ese poder, no se conforma con embellecer lo que ya existe, sino que se atreve a concebir lo que nunca fue visto. La batalla interna de Libra se libra en un terreno silencioso, el de la decisión. Se lo acusa de dudar, de postergar, de perderse en matices infinitos. Lo que pocos entienden es que detrás de esa aparente indecisión se esconde una conciencia profunda de las consecuencias. Libra no elige con ligereza porque sabe, aunque no siempre lo confiese, que cada decisión abre un sendero y cierra otro. En esa cautela late la sabiduría de quien percibe el destino como un tapiz delicado que puede desgarrarse con un movimiento brusco. Pero cuando el fuego dormido despierta, Libra descubre que su duda no era incapacidad, sino preparación. De pronto, la misma mente que parecía atrapada en un laberinto se convierte en brújula certera, y sus elecciones iluminan caminos que nadie más podía ver. La paradoja se resuelve en un instante, de la vacilación surge la decisión más firme, y de la calma emerge la acción que cambia el curso de los acontecimientos. En su esencia más oculta, Libra guarda también la memoria del guerrero espiritual. Los antiguos sabios vinculaban este signo con la única constelación del zodiaco que no representa a un animal ni a un ser mitológico, sino a un objeto, la balanza. Ese símbolo no es casualidad. Representa el desafío humano de elevarse por encima de los instintos, de transitar de lo meramente terrenal a lo ético, lo justo, lo trascendente. Allí radica el potencial dormido, la capacidad de convertirse en un luchador de causas invisibles, en un defensor de principios que van más allá del interés personal. El despertar de Libra no solo lo convierte en un estratega de la justicia, sino también en un místico que reconoce el equilibrio como un principio universal. No es solo el juez que dicta, sino también el sabio que comprende que la armonía entre el cielo y la tierra se conquista a través del sacrificio consciente. Ese despertar trae consigo otra revelación, la capacidad de liderazgo que nadie anticipa. Libra rara vez busca la primera línea, suele preferir la cooperación y el consenso. Pero cuando las circunstancias lo exigen, se transforma en un líder inesperado que no guía con imposición, sino con magnetismo moral. Es el tipo de liderazgo que no se impone desde el miedo ni desde la fuerza, sino desde la autoridad silenciosa de quien encarna la justicia. Los demás se ven atraídos por su capacidad de ver con claridad, por la calma que transmite incluso en medio de la tormenta, por su don de escuchar y a la vez de señalar el rumbo. Allí donde parecía solo un acompañante amable, emerge un conductor que lleva a otros hacia una visión más elevada. Lo que también suele permanecer oculto en Libra es su intensidad emocional. Muchos lo perciben como distante, racional, excesivamente preocupado por las formas. Pero bajo ese manto de equilibrio se oculta una pasión profunda, un ardor que se enciende cuando se enfrenta a aquello que considera verdadero y justo. Libra no ama a medias, no se entrega a medias, no defiende a medias. Su energía afectiva, cuando se libera del miedo a la desaprobación, se convierte en llama que alimenta sus causas y sus vínculos.
Esa pasión es motor, es impulso, es fuego secreto que contradice la idea de que Libra es solo aire ligero. Su elemento no solo es el soplo de la brisa, también puede ser el vendaval que arrasa lo estancado y limpia el horizonte. En lo más profundo, el potencial dormido de Libra es la reconciliación de los contrarios. Ese es su don supremo, el que muy pocos llegan a comprender, la capacidad de aceptar dentro de sí tanto la dulzura como la firmeza, tanto la calma como la tormenta, tanto la belleza como la crudeza. Ese poder no es un punto de llegada inmediato, sino un viaje que Libra realiza a lo largo de su vida, descubriendo que su verdadera grandeza no está en elegir un extremo, sino en atreverse a sostener ambos sin perderse. Cuando alcanza ese estado, ya no se ve atrapado en dudas ni contradicciones, se convierte en un ser entero, unificador, que muestra al mundo que la verdadera fuerza no está en destruir un polo para exaltar al otro, sino en abrazar la totalidad. El despertar de Libra, entonces, no es solo personal, es colectivo. Cuando libera su potencial dormido, se convierte en catalizador de cambios para los demás. Su presencia inspira, su claridad ilumina, su coraje abre puertas. Se convierte en un símbolo viviente de lo que significa ser humano, frágil y fuerte al mismo tiempo, amable y feroz, indeciso y resuelto, amante de la paz y guerrero de la verdad. El signo que parecía vivir a la sombra de los demás termina revelándose como un eje central del equilibrio cósmico. Y en ese momento, Libra recuerda su verdadera misión, no solo embellecer el mundo, sino transformarlo con la grandeza inesperada de su poder oculto. En la trama silenciosa del cosmos, Libra guarda un poder que rara vez se nombra, la capacidad de enfrentar la soledad sin derrumbarse. Aunque su naturaleza lo impulsa a buscar compañía, espejos y vínculos, existe dentro de él un germen secreto que lo lleva a descubrir que la verdadera balanza no depende de la mirada ajena, sino de la solidez interior. El despertar de este aspecto oculto lo convierte en un ser capaz de sostenerse en su propio eje, incluso cuando el mundo le retira los aplausos y los apoyos. Allí se revela un Libra distinto, independiente, dueño de sí mismo, capaz de crear desde la plenitud interna y no desde la necesidad de aprobación. Esa es su victoria más épica, pues contradice la imagen del signo dependiente del otro y lo eleva al nivel de maestro que enseña a hallar equilibrio en medio del vacío. En lo profundo de su destino, Libra también porta la energía del estratega silencioso. Muchos lo perciben como ligero, atrapado en la superficie de lo estético, preocupado únicamente por lo inmediato. Pero en realidad, Libra observa, calibra, mide, espera. Esa espera no es pasividad, es inteligencia en estado puro, un ajedrez que juega en secreto, una visión táctica que se despliega en el momento exacto. El poder dormido reside en su capacidad para ver no solo lo que ocurre ahora, sino lo que puede suceder si se mueven ciertas piezas invisibles. Por eso, cuando decide actuar, lo hace con precisión quirúrgica, sorprendiendo a todos los que lo subestimaron. Ese despertar lo convierte en un tejedor de destino, en alguien que no reacciona a lo que ocurre, sino que mueve hilos ocultos para reordenar la realidad a su favor y al favor de quienes protege. Otro aspecto oculto en Libra es su vínculo con lo invisible. Su símbolo, la balanza, no solo habla de justicia terrenal, sino de la conexión con leyes más grandes, las que no se escriben en papel, sino que se sostienen en la trama energética del universo. El despertar de este poder se manifiesta en su intuición sutil, en esa capacidad de sentir lo que no se dice, de leer los gestos mínimos, de captar la vibración que flota en un espacio antes de que se convierta en palabra o acción. Libra no siempre confía en ese don, porque su mente busca racionalizarlo, pero cuando aprende a entregarse a esa sensibilidad, se convierte en un oráculo humano, en un puente entre el orden cósmico y las decisiones humanas. Es entonces cuando su mirada trasciende lo social y se eleva hacia lo espiritual, revelando su verdadera grandeza. La fuerza dormida de Libra también está vinculada a la resiliencia ante el caos. Aunque su esencia busca la armonía, cuando la vida le arroja a escenarios de conflicto, de desorden, de injusticia, despierta en él una capacidad insospechada de sostenerse en pie. Allí donde otros se quiebran por no hallar paz, Libra encuentra el coraje de convertirse en creador de equilibrio desde cero. Su espíritu, tantas veces asociado a la comodidad y al refinamiento, puede erguirse en medio de la tormenta como una columna de mármol que no se resquebraja. Ese poder lo transforma en un constructor de calma en escenarios imposibles, un restaurador de sentido donde todo parecía perdido. Y esa cualidad lo convierte en un héroe silencioso que devuelve esperanza a quienes lo rodean. Dentro de su aparente contradicción, Libra porta además el poder de la palabra como arma. No es la voz altisonante de Leo ni el verbo cortante de Escorpio,
sino una palabra que penetra como agua clara en la roca. Su discurso puede desarmar, puede sanar, puede derribar muros. Nadie espera de Libra un lenguaje de fuego, porque se lo asocia con el diálogo cortés. Pero cuando despierta, su palabra se convierte en sentencia, en revelación, en música que inspira movimientos colectivos. Esa es su magia dormida, saber cuándo hablar y cómo hacerlo para que sus palabras no sean solo sonido, sino destino. En su dimensión más desconocida, Libra guarda la energía del transformador de valores. Su misión no se limita a buscar lo bello y lo justo dentro de lo establecido, sino a atreverse a cuestionar qué es lo bello y qué es lo justo cuando el mundo ha corrompido esas nociones. Esa fuerza lo lleva, en su despertar, a convertirse en un revolucionario de ideas, en un reformador que no teme señalar lo falso disfrazado de armonía, lo corrupto disfrazado de orden, lo injusto disfrazado de paz. Y allí reside uno de sus dones más insospechados, la valentía de traicionar lo establecido en nombre de un orden superior. Esa traición al falso equilibrio es, en realidad, su mayor acto de fidelidad al equilibrio verdadero. También en el silencio de su alma, Libra esconde un vínculo profundo con el arte como revelación. Aunque muchos lo asocian con la estética ligera, su poder dormido lo conecta con la creación artística como arma de transformación espiritual. Sus manos, su voz, su mirada, pueden convertirse en vehículos de lo divino. A través de la belleza, no solo busca agradar, sino despertar conciencias. Su arte puede ser un espejo en el que otros se reconozcan, un portal hacia dimensiones donde la justicia y la armonía ya existen como realidades. Ese aspecto lo eleva al rango de creador sagrado, capaz de transformar lo cotidiano en símbolo eterno. En el fondo, el verdadero secreto de Libra es que su potencial dormido no está en ser simplemente el signo de la balanza, sino en ser el guardián del umbral. Su vida entera es un puente entre el mundo humano y las leyes cósmicas, entre lo visible y lo invisible, entre la dulzura y la firmeza, entre la calma y el fuego. Cuando despierta, se convierte en la puerta misma hacia un orden superior, y quienes se cruzan con él descubren que el equilibrio no es un estado pasivo, sino una conquista, una lucha sagrada. Libra no es solo el que busca armonía, es el que se atreve a crearla aunque el mundo entero se resista. Y en ese acto heroico, revela el esplendor de su poder oculto, ser el arquitecto silencioso de un destino más justo, más bello y más verdadero. En el vasto escenario del zodiaco, Libra guarda un aspecto secreto que se despliega como un eco ancestral, la memoria de lo perdido y la nostalgia por lo que aún no existe. En su interior habita un anhelo silencioso, una especie de melancolía luminosa que lo impulsa a buscar, no solo armonía, sino un mundo que aún no ha sido creado. Ese impulso es un motor invisible, pues en su raíz no se trata de complacencia ni de deseo de aprobación, sino de un llamado profundo hacia lo que es posible, hacia lo que el universo todavía sueña a través de él. En ese anhelo se esconde un poder que trasciende lo personal, la capacidad de convertirse en visionario, en alguien que no solo equilibra lo que está roto, sino que imagina un orden completamente nuevo, más elevado, más puro. Esa visión, cuando despierta, le otorga un magnetismo inquebrantable. Libra, que muchas veces se disfraza de inseguridad, que aparenta necesidad de apoyos externos, se convierte de pronto en imán de almas. Su aura se expande como una constelación en medio de la noche, y quienes lo rodean perciben en él una certeza inexplicable, una seguridad que no proviene de la arrogancia sino de la conexión con un orden mayor. Así, se convierte en guía sin proponérselo, en faro que ilumina el camino no porque lo exija, sino porque su propia luz interior se vuelve imposible de ignorar. La paradoja se cumple, el signo que parecía temer tomar decisiones se transforma en el punto de referencia que otros buscan para orientarse. En lo profundo de su ser existe también una potencia guerrera ligada a la defensa de la belleza como principio universal. La mayoría interpreta la belleza como algo superficial, como un adorno sin peso. Pero para Libra, cuando su fuerza dormida despierta, la belleza es un derecho, una expresión sagrada del equilibrio cósmico. Se convierte en protector de todo lo que encarna pureza, de todo lo que refleja la armonía esencial de la vida. Esta protección no es débil ni abstracta, puede alzarse con la misma fiereza de un héroe mítico para defender lo delicado, lo justo, lo que mantiene viva la esperanza. Así, la ternura que lo caracteriza se convierte en un campo de batalla, y el Libra transformado no teme empuñar la espada para sostener la delicadeza, demostrando que lo suave también es invencible cuando encarna la verdad. Otro aspecto oculto es su relación con el tiempo. Libra parece vivir en el presente inmediato, atrapado en la decisión del instante, pero su verdadera conexión se extiende más allá.
Su sensibilidad lo vincula tanto con la memoria del pasado como con la intuición del futuro, y su misión dormida es reconciliar ambas dimensiones. Puede convertirse en guardián de la tradición, pero no de una forma rígida, sino como quien rescata lo esencial para proyectarlo hacia lo que aún no nace. De esa manera, Libra no solo equilibra personas o situaciones, sino también épocas enteras, cerrando ciclos y abriendo portales hacia nuevas eras. Su alma encarna el papel de mediador entre lo que ya fue y lo que está por ser. Dentro de su fuego secreto también arde la capacidad de soportar la contradicción interna sin destruirse. Mientras otros signos buscan certezas absolutas, Libra aprende a habitar la paradoja, a sostener dentro de sí verdades opuestas. Este don oculto le permite avanzar incluso en medio de la ambigüedad, encontrando sentido en aquello que no parece tenerlo. Y cuando esta cualidad despierta, se convierte en maestro de resiliencia emocional, enseñando que no es necesario eliminar la contradicción para vivir en paz, sino abrazarla como parte del todo. En esta aceptación profunda del dilema humano radica su fuerza transformadora, porque lo que otros rechazan, Libra lo convierte en sabiduría. En su dimensión más profunda, Libra también esconde un poder sanador. No lo ejerce desde la fuerza ni desde la técnica, sino desde la vibración que emana de su ser. Cuando se encuentra en su centro, su mera presencia transmite calma, inspira reconciliación, ofrece un refugio invisible que otros sienten sin necesidad de palabras. Esa capacidad de sanar no es un gesto aprendido, es un don latente que se despierta en momentos cruciales, cuando la herida del mundo se vuelve insoportable y alguien debe encarnar el bálsamo. Libra, entonces, se convierte en medicina viviente, en canal de energía restauradora que devuelve la confianza y la esperanza. Ese poder sanador se complementa con su rol como constructor de vínculos. Mientras muchos creen que Libra solo teme la soledad, la verdad es que su capacidad para tejer redes humanas trasciende lo superficial. Tiene el talento de unir lo que parecía irreconciliable, de hacer converger opuestos que nadie imaginaba compatibles. Su alma es puente, su espíritu es vínculo, y su misión dormida consiste en mostrarnos que la unión no es ingenuidad, sino un acto revolucionario. Cuando despierta este aspecto, Libra se convierte en arquitecto de comunidades, en guardián de alianzas que transforman la realidad desde la cooperación. Pero quizá lo más secreto y épico de Libra es su capacidad de convertirse en juez de sí mismo. Mientras muchos lo perciben como alguien que teme ser juzgado, su verdadera fuerza está en aprender a mirarse con una honestidad implacable. Ese despertar interior lo convierte en soberano de su destino, porque deja de buscar aprobación afuera y encuentra dentro de sí la voz que dicta justicia. Ya no se rinde a los aplausos ni a las críticas, porque su balanza interior se vuelve incorruptible. En ese momento, Libra trasciende el papel de mediador externo y se convierte en ejemplo viviente de integridad, irradiando hacia el mundo el poder de una conciencia en paz consigo misma. El viaje oculto de Libra no consiste en aprender a complacer, ni siquiera en perfeccionar la diplomacia, sino en encender la chispa de lo inesperado, la fuerza de la ruptura, el fuego de la creación, el coraje de la soledad, la autoridad de la palabra, la sanación del silencio. Su destino es demostrar que el equilibrio no es pasividad, sino poder, que la armonía no es debilidad, sino conquista, y que detrás de la suavidad habita un espíritu capaz de transformar el universo. Cuando Libra despierta por completo, el mundo descubre que aquel que parecía solo un buscador de paz es, en realidad, el portador de una justicia tan luminosa y tan feroz que ninguna sombra puede resistirla. En el tejido secreto de la rueda zodiacal, Libra resguarda una potencia que rara vez se revela, la capacidad de atravesar la sombra sin perder la luz. Su símbolo, la balanza, no solo habla de equilibrio externo, sino del tránsito constante entre claridad y oscuridad en su propio corazón. En apariencia, Libra evita lo sombrío, se refugia en la armonía y en lo estético como si fueran refugios de seguridad. Sin embargo, en lo más profundo de su esencia existe un poder dormido para mirar de frente lo caótico, lo desordenado y lo injusto, sin que su espíritu se corrompa. Este aspecto, cuando despierta, lo convierte en guardián de lo sagrado en medio del dolor, en portador de esperanza donde reina la desolación, en faro que sostiene su llama aun cuando el viento de la adversidad arrecia con toda su fuerza. Dentro de este signo late también una fuerza vinculada al sacrificio silencioso. Libra no solo busca la paz para sí mismo, sino que muchas veces está dispuesto a renunciar a lo que ama, a lo que desea, en favor de un bien mayor. Este sacrificio no suele reconocerse porque se oculta tras sonrisas, gestos amables y palabras conciliadoras, pero en lo profundo implica una grandeza heroica. Libra es capaz de entregarse para que otros encuentren equilibrio, y aunque muchas veces no lo confiese, ese acto lo fortalece.
Allí reside una cualidad dormida, la del héroe que no necesita gloria para sostener al mundo. Cuando este potencial despierta, se muestra como un espíritu dispuesto a cargar con la tensión que otros no soportan, encarnando la valentía de quien sabe que la verdadera justicia exige entrega y no simple comodidad. Otro aspecto poco comprendido es su relación con la verdad. Libra suele ser visto como diplomático, como alguien que adorna sus palabras para evitar el conflicto, pero en su interior habita la semilla de una verdad desnuda, pura y fulminante. Este potencial dormido le otorga el poder de revelar lo que nadie quiere escuchar, de cortar el velo de las ilusiones con una claridad devastadora. No es una verdad cruel ni destructiva, sino la verdad que libera, que ordena, que obliga a que cada cosa ocupe el lugar que le corresponde. Cuando Libra accede a esta fuerza, deja de ser el signo de las medias tintas y se convierte en proclamador del orden oculto, en voz que desenmascara lo falso y restituye la dignidad de lo auténtico. En su centro oculto también late una energía de transformación ligada a la justicia cósmica. Mientras muchos asocian la justicia con normas humanas y acuerdos sociales, Libra guarda el potencial de conectar con la ley universal, aquella que trasciende lo escrito, la que vibra en las órbitas de los planetas y en la danza de las estrellas. Ese despertar lo convierte en guardián de un orden superior, en intérprete de una sabiduría que recuerda que toda acción tiene eco, que todo desequilibrio genera una corrección inevitable. Libra, en su forma dormida, teme al conflicto, pero en su despertar, entiende que el conflicto es parte del equilibrio mayor y lo enfrenta con la serenidad de quien sabe que el universo nunca se equivoca. Existe también en Libra una fuerza vinculada a la reinvención. Aunque suele verse como un signo que busca estabilidad, lo cierto es que posee una capacidad única para reconstruirse tras las caídas. Su aparente fragilidad esconde la posibilidad de nacer de nuevo, de abandonar lo que ya no tiene sentido y de recomponer su vida sobre cimientos más sólidos. Este aspecto dormido lo convierte en un signo de renacimiento, aunque no siempre se lo reconozca como tal. Puede levantarse del derrumbe con una gracia inesperada, y en su despertar se transforma en ejemplo viviente de que la verdadera belleza surge también de las cicatrices, que la armonía auténtica incluye los quiebres y no los niega. En lo invisible de su naturaleza también reside un poder de confrontación. Aunque se asocia a Libra con la evitación del conflicto, su lado dormido encierra una valentía feroz para enfrentarse a lo que parece más grande que él. Este enfrentamiento no es agresión, es firmeza. Libra puede erguirse frente a fuerzas que parecían indomables y sostener su postura sin temblar. Lo hace cuando la injusticia supera el límite tolerable, cuando la falsedad amenaza con imponerse, cuando la mentira pone en riesgo lo que ama. Allí despierta un guerrero inesperado que no pelea por venganza ni por orgullo, sino por la dignidad de lo verdadero. Ese despertar convierte a Libra en una figura épica, en el defensor que nadie anticipaba, en el combatiente de las causas justas que ilumina el sendero de quienes ya habían perdido la fe. Otra cualidad dormida es su vínculo con la grandeza de lo colectivo. Libra nace con una sensibilidad hacia los demás, pero cuando ese don despierta plenamente se transforma en catalizador de movimientos sociales, en inspirador de comunidades enteras. Su fuerza no reside en imponer, sino en convocar, en reunir, en despertar en cada persona la chispa de la cooperación. Así, Libra puede convertirse en constructor de futuros colectivos, en pilar de sociedades más armónicas, en voz que llama a la unidad en tiempos de fragmentación. Este aspecto oculto revela que su misión trasciende lo personal. Libra puede llegar a ser motor de transformaciones históricas, encarnando el espíritu que recuerda a la humanidad que sin justicia no hay paz, y sin belleza no hay vida plena. En la raíz más profunda de su ser, Libra porta también la capacidad de reconciliar lo humano con lo divino. No se trata solo de buscar equilibrio entre personas, sino de recordar al alma que existe un equilibrio mayor entre la tierra y el cielo. Su despertar lo conecta con esa dimensión trascendente donde cada gesto, cada decisión y cada vínculo se vuelve parte de una sinfonía cósmica. Libra, en su plenitud, se convierte en intérprete de esa música, en danzarín entre mundos, en guardián de un puente invisible que une lo material y lo espiritual. Ese aspecto lo eleva a un rango sagrado, convirtiéndolo en mensajero de la armonía eterna, en el que recuerda a todos que la verdadera justicia es la que alinea la vida con el pulso del universo. El viaje secreto de Libra, entonces, no es únicamente el de la balanza que mantiene el equilibrio, sino el del espíritu que despierta para demostrar que la suavidad puede ser fuerza, que la duda puede convertirse en certeza, que la belleza puede ser un arma, que la armonía no es complacencia sino conquista. Su destino oculto es revelar que dentro de él habita un guerrero, un creador, un sanador y un visionario. Y cuando ese potencial se libera,
Libra deja de ser solo un buscador de paz para convertirse en el artífice de un orden más grande, en el héroe inesperado que sostiene con sus manos invisibles el delicado equilibrio del cosmos. En las profundidades de la energía de Libra yace un poder que se oculta bajo capas de encanto y de diplomacia, un poder que no suele ser nombrado porque contradice la percepción más extendida de este signo. Ese poder está ligado a la confrontación con el destino y a la capacidad de aceptar que la vida no siempre ofrece armonía. Libra, en su aparente búsqueda constante de equilibrio, desarrolla una resistencia única al caos de la existencia. Mientras otros signos luchan o huyen, Libra aprende a sostenerse en medio de la tensión, a no dejarse arrastrar por la violencia de los extremos, a mantener viva la fe en que el desorden puede ser reorganizado. Este poder dormido lo convierte en guardián de la esperanza en tiempos de quiebre, en pilar de serenidad cuando todo se derrumba, en el recordatorio vivo de que incluso la tormenta más feroz puede encontrar su cauce. Otro aspecto que rara vez se desarrolla es su vínculo con la sombra del poder. Libra suele asociarse con la estética, la justicia y la amabilidad, pero en lo profundo habita la capacidad de comprender y manejar las fuerzas ocultas que mueven a los seres humanos, la ambición, la manipulación, la sed de dominio. Lo que diferencia a Libra cuando despierta este poder es que no se deja corromper por esas energías, sino que aprende a utilizarlas en favor de un bien superior. Su balanza no solo mide lo justo, también mide la densidad de las motivaciones humanas. Allí, Libra revela un talento poco reconocido, la habilidad para ver más allá de la superficie de los actos, para comprender las raíces invisibles de la conducta, y para poner esas fuerzas en juego de manera constructiva. Se convierte así en estratega de almas, en conocedor de los pliegues del espíritu humano, en alquimista que transforma venenos en remedios. En lo más secreto, Libra guarda un poder ligado a la soledad creadora. Aunque su esencia busca constantemente vínculos, hay momentos en los que el destino lo lleva a estar consigo mismo, sin espejos, sin voces externas. Esa experiencia puede parecer dolorosa, pero es allí donde se despierta una chispa inesperada, la capacidad de crear mundos interiores, de forjar belleza y sabiduría desde la introspección. En esa soledad se revela un Libra que no depende de la compañía para brillar, sino que se convierte en su propio sol. Y desde esa luz interna, puede volver a vincularse con los demás sin perderse, sin traicionarse, ofreciendo relaciones que nacen desde la plenitud y no desde la carencia. También existe en Libra una fuerza ligada a la capacidad de absorber el dolor de los demás. Su sensibilidad lo convierte en espejo de emociones ajenas, y aunque a veces eso parece una carga, en realidad es el germen de una vocación sanadora que pocos comprenden. Libra puede llevar sobre sí el peso de conflictos ajenos y, al procesarlos, devolverlos transformados en calma. Su potencial dormido lo convierte en catalizador de reconciliaciones, en tejedor invisible de paz en espacios cargados de tensión, en fuerza que neutraliza el veneno de la discordia. Este don, cuando despierta, no solo lo eleva como individuo, sino que lo convierte en herramienta cósmica para la restauración del equilibrio colectivo. Otro aspecto poco explorado es su capacidad para enfrentarse al vacío de sentido. Libra, en su aparente superficialidad, esconde una profunda angustia existencial, el miedo a que todo carezca de coherencia, a que la balanza no tenga fundamento. Ese miedo, lejos de debilitarlo, lo impulsa hacia la búsqueda de lo trascendente. Su poder dormido se revela cuando convierte esa angustia en motor de espiritualidad, cuando su necesidad de orden lo conduce a descubrir que detrás del aparente caos existe un principio mayor, un propósito que da sentido a la vida. Así, Libra no se queda en la búsqueda de armonías efímeras, sino que se transforma en buscador de verdades eternas, en caminante del sendero que une lo humano con lo divino. Dentro de este signo también existe una fuerza latente relacionada con la valentía de elegir el conflicto cuando el equilibrio se ha vuelto injusto. Aunque se lo asocia con la evitación de tensiones, Libra posee la capacidad de convertirse en juez implacable cuando comprende que la paz superficial es solo una máscara que esconde corrupción. En esos momentos, despierta su lado más heroico, aquel que no duda en romper acuerdos falsos, en desmantelar estructuras caducas, en enfrentarse a quienes han usurpado la justicia. Ese aspecto épico lo convierte en un revolucionario inesperado, en alguien que derriba equilibrios falsos para construir en su lugar una armonía verdadera. Libra guarda además la fuerza de la inspiración estética como lenguaje de lo eterno. Su relación con la belleza va mucho más allá del gusto refinado. En lo profundo, la belleza es su herramienta de revelación. El potencial dormido se manifiesta cuando entiende que cada obra de arte, cada gesto armonioso, cada creación que toca lo bello, es en realidad un canal a través del cual el universo habla. Así,
su búsqueda estética se transforma en misión espiritual, recordarle al mundo que la belleza no es ornamento, sino revelación de lo divino en lo humano. Cuando despierta este don, Libra se convierte en profeta de la armonía, en aquel que muestra con sus actos que la justicia y la belleza son inseparables, que no puede haber orden verdadero sin la gracia de lo sublime. Finalmente, en la raíz más escondida de su ser, Libra porta un poder ancestral, el de ser mediador entre mundos. No solo entre personas, sino entre dimensiones, entre lo visible y lo invisible, entre lo material y lo espiritual, entre lo humano y lo eterno. Su balanza no mide únicamente lo externo, mide también los planos de existencia, y su despertar lo convierte en puente entre realidades. Es un signo que, cuando despliega su fuerza dormida, encarna el rol de guardián de la frontera sagrada, de aquel que mantiene unida la trama del cosmos para que la vida siga su curso. Ese poder lo convierte en figura épica, en un héroe silencioso que sostiene con manos invisibles el delicado equilibrio de todo lo creado, revelando que su misión no es solo encontrar paz, sino sostener la armonía del universo entero. En lo más hondo de la naturaleza de Libra existe un aspecto que pocas veces se revela, la capacidad de ser guardián del silencio. Allí donde otros signos buscan imponerse con ruido, Libra porta un poder que habita en la pausa, en el espacio intermedio donde las palabras aún no han nacido y las decisiones aún no se han tomado. Ese silencio, que para algunos parece vacío, en Libra es semilla fértil. Desde esa quietud nace una claridad que no proviene del razonamiento lógico, sino de una conexión profunda con el ritmo secreto del universo. Su potencial dormido es, en este sentido, el dominio del intervalo, la fuerza de contenerse, de esperar el momento exacto, de no apresurar el destino, y luego soltar una acción tan precisa y luminosa que transforma por completo la escena. En su interior también vive una relación olvidada con lo heroico. No se lo suele pensar como un guerrero, pero Libra tiene la capacidad de ser el héroe inesperado, aquel que se levanta cuando nadie lo espera, aquel que defiende principios invisibles aunque parezcan inútiles o anacrónicos. Su heroísmo no se muestra en gestas espectaculares ni en conquistas violentas, sino en la tenacidad de sostener valores que parecen débiles y demostrar que son, en realidad, indestructibles. La cortesía, la armonía, la justicia, la belleza, no son adornos frágiles en sus manos, son armas secretas. Libra, cuando despierta este aspecto, demuestra que lo delicado es también lo más difícil de destruir, y que lo que parecía vulnerable puede resistir incluso más que el hierro o la piedra. Hay también en Libra un vínculo latente con el destino colectivo de la humanidad. Su balanza no es solo personal, mide desequilibrios mucho más grandes, desequilibrios de pueblos, de sociedades, de generaciones. Allí radica un poder dormido que puede hacerlo portavoz de lo que una época necesita, incluso aunque no lo busque. De pronto, lo que parecía un signo preocupado únicamente por la armonía en sus relaciones cercanas se convierte en fuerza histórica, en catalizador de movimientos que transforman la cultura, en creador de nuevos paradigmas de convivencia. Libra lleva en su esencia la semilla de las revoluciones silenciosas, aquellas que no se imponen con violencia, pero que cambian el curso del tiempo porque nacen del consenso, de la unión y de la conciencia. Otro aspecto que rara vez se asocia a Libra es su capacidad de enfrentar el dolor de la contradicción sin sucumbir. La vida lo expone constantemente a dilemas, elegir entre lo propio y lo ajeno, entre la verdad y la paz, entre la belleza y la crudeza. Esa tensión, que podría desgarrar a cualquier otro signo, en Libra se convierte en un campo de entrenamiento espiritual. Allí forja una fortaleza interna que no se muestra de inmediato, pero que le permite soportar presiones que aplastarían a otros. Este poder oculto lo convierte en testimonio viviente de que la contradicción no destruye, sino que pule, de que la dualidad no es un obstáculo, sino un camino hacia la totalidad. Libra se convierte entonces en símbolo de la humanidad misma, que siempre camina entre opuestos y encuentra en esa danza su grandeza. También late en Libra un aspecto profundamente ligado a lo invisible de los vínculos. Mientras otros signos ven las relaciones como acuerdos externos, Libra percibe las corrientes ocultas que las sostienen. Puede sentir el tejido energético que une a las almas, los pactos silenciosos que se transmiten sin palabras, los hilos invisibles que atan a las personas incluso más allá de la distancia o el tiempo. Ese don, cuando despierta, lo convierte en un tejedor de destinos, en alguien capaz de restaurar uniones que parecían perdidas o de disolver ataduras que ya no corresponden. Su potencial dormido lo hace guardián de la red invisible que mantiene cohesionada a la humanidad, y desde ese lugar se erige como constructor de paz a niveles que trascienden lo visible. Libra también guarda una relación oculta con la disciplina. Se lo asocia con la búsqueda de comodidad y placer,
Pero en su interior existe una semilla de rigor que despierta cuando comprende que la justicia y la armonía no se sostienen sin esfuerzo. Allí revela una fuerza que sorprende, porque se convierte en alguien capaz de sostener rutinas, sacrificios y compromisos con una firmeza casi ascética. Ese aspecto, cuando se activa, lo transforma en ejemplo de constancia, en un espíritu que demuestra que la belleza no es azar, sino fruto de dedicación y entrega. En las profundidades de su signo también habita un vínculo con la trascendencia del arte como destino. Su sensibilidad estética, muchas veces vista como superficial, contiene un poder dormido capaz de elevar a otros hacia lo sagrado. Cuando Libra despierta esta capacidad, su búsqueda de armonía se convierte en un acto de revelación espiritual. La belleza deja de ser adorno y se vuelve revelación de lo eterno en lo cotidiano. A través de la música, la palabra, la danza, la mirada o el gesto, Libra se convierte en canal de lo divino, en profeta que recuerda que la justicia y la armonía no son solo ideales humanos, sino leyes cósmicas inscritas en la propia vibración de la creación. Finalmente, existe en Libra un aspecto vinculado al coraje de la autenticidad. Durante mucho tiempo puede vivir pendiente de agradar, de ser aceptado, de sostener la paz exterior. Pero en lo profundo late una fuerza dormida que lo empuja a despojarse de máscaras, a dejar de negociar con lo falso, a vivir desde la desnudez de su verdad. Cuando esa fuerza despierta, Libra deja de ser un reflejo de los demás para convertirse en reflejo de sí mismo. Ese momento es su coronación, porque encarna al ser que ya no busca armonía en lo externo, sino que la irradia desde su propio centro. Esa autenticidad despierta inspira a otros, rompe cadenas, abre caminos. Libra se convierte entonces en un héroe de lo invisible, en guardián de lo justo, en mensajero de lo eterno, recordando al mundo que el verdadero equilibrio no es complacencia, sino la conquista luminosa de la verdad interior.